Bueno, jóvenes, buena tarde. Iniciamos con nuestro tema sobre el sistema de inyección. Es bueno ir conociendo los diferentes desarrollos que se dan en la actualidad. Anteriormente utilizábamos lo que era el sistema carburado. Cuando hablamos sistema de carburado es porque vamos a tener un procedimiento de mezcla de aire y combustible por medio de una herramienta o por medio de un procedimiento en la cual había una veleta, un surtidor, y de esa manera, conforme nosotros abríamos la veleta, de esa manera ingresaba más aire, porque el surtidor disipaba o atomizaba lo que era el combustible. De esa manera, pues iniciaron los procesos de que el sistema de combustible debería de estar ingresado al motor por medio de atomización. Cuando hablamos de atomización es porque nuestro combustible debe de estar de una forma pulverizada. Vamos a usar acá nuestro pizarrón. Cuando hablamos de pulverizada, quiere decir que las partículas de combustible deben de ingresar de esta forma para que se mezclen con las partículas de aire y de esa manera poder lograr nuestra mezcla ideal, que sería de 14.7 a 1. Cuando hablamos cuánto es 14.7, podemos decir que son 14.7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. Esa es la mezcla ideal. Entonces, con esa mezcla ideal, vamos a tener presente que el sistema de combustible ingresa a nuestros cilindros cuando es carburado por medio de un carburador. El carburador funciona de la siguiente manera. Vamos a tener lo que es un depósito que en algunos manuales aparece como cuba, y de esa manera pues vamos a tener un nivel, debe de estar a la mitad. Tal vez usted el día de mañana que esté trabajando y tiene un vehículo carburado y usted lo acelera y en ciertos momentos ese vehículo comienza a fallar, da un problema como si se quisiera apagar, es porque el flote no está graduado. A veces demasiada gasolina provoca que en nuestro motor se ahogue en el sistema de disipación de combustible. Para eso tenemos que hacer lo siguiente, pues primero pues, determinar si está el flote a nivel. Para eso el carburador tiene una ruedita transparente de vidrio y el nivel tiene que estar a la mitad. Usted va a decir, mire, fíjese que los carburadores que he visto no está a la mitad, no traen ese nivel que usted dice. Entonces, lo que van a hacer ustedes, pues, es desmontar el carburador, quitan la tapadera superior, que son 5 tornillos de cruz, y de esa manera, pues, van a notar hasta dónde llega el combustible. Si el combustible está a la mitad, estamos excelentes. Hay carburadores que no tienen este nivel, pero sí tenemos carburadores que nos van a ayudar a identificar a la hora que desmontemos y podemos graduarlo en la válvula que ingresa. Cuando hablamos de combustible, vamos a hablar motores de combustión interna que utilizan el combustible regular, que normalmente pues vamos a fabricar los octanos. Y para eso pues usted va a decir, mire, fíjese que yo voy a la gasolinera y solo pido, deme 30 de regular, deme 30 de super o deme 30 de B-Power. Pero hablar de combustible es saber el octanaje que manejan esos puntos. Entonces vamos a poner regular, maneja aproximadamente 92 octanos. Tenemos lo que es super, maneja 94 octanos. Y lo que tenemos el B-Power, maneja 96 octanos. Es necesario que usted comprenda que los octanos va a ser el nivel de volatilidad que tiene cada combustible. Entonces, si usted va a decir, mire, fíjese que quiero saber yo qué tan volátil es mi combustible, va a ser según
el octanaje. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de octanos, va a ser el proceso de volatilidad que va a tener. Entonces, si nosotros tenemos un recipiente de combustible, dependiendo de los octanos, así va a ser más volátil. Vamos a poner un ejemplo, el diésel. El diésel dice que tiene, normalmente va a tener 64 octanos. Si colocamos en un recipiente lo que es el diésel y le colocamos fuego, ese combustible no va a arder, no se va a inflamar, porque el octanaje es bajo. Pero si usted tiene combustible regular, super o V-Power, cuando usted le coloque fuego, automáticamente pues se va a inflamar. Teniendo presente que el octanaje nos va a ayudar para poder tener una mejor combustión, de esa manera pues hablamos sobre el proceso, que por qué algunos vehículos iniciaron con carburación, porque no había mucha tecnología, y conforme la tecnología fue avanzando, entonces ya tenemos lo que es el sistema de inyección. Y para ir comprendiendo el sistema de inyección, vamos a tener presente que vamos a tener monopunto y vamos a tener multipunto. Cuando hablamos de monopunto es porque un inyector va a estar en una sola posición y va a alimentar de combustible para el resto de cilindros. Puede ser 3, 4 o 5 cilindros o 6 cilindros. Y cuando hablamos de multipunto, porque va a haber un inyector por cada cilindro. Entonces, de esa manera, pues, a la hora de que nosotros ingresemos al sistema de inyectores, se tiene muchas ventajas. Tiene un mejor proceso de consumo de combustible, porque en el carburador tira combustible, tira combustible, tira combustible, parte de combustible se quema y parte de combustible no se quema. Por esa razón, en los vehículos que son carburados, normalmente tiene que tener el adelanto de chispa entre 5 grados a 12 grados antes del punto muerto superior. Quiere decir que antes de que llegue el punto muerto superior, el pistón ingresa lo que es el proceso de la chispa para quemar la mezcla de aire y combustible que está comprimida. En los vehículos ya modernos, este proceso varía, porque ya en los vehículos modernos se comprime el aire y luego por medio de sensores que es el CKP, que es el crankshaft, y lo que es el sensor CMP, que es el camshaft, mandan información a la computadora indicando en qué momento está el punto muerto superior. Eso lo envía el CKP y el CMP manda en qué momento las válvulas están cerradas del cilindro número 1. De esta manera la computadora dice, bueno, está en tiempo de compresión el cilindro número 1, le mando pulso de inyección para que se active, inyecta combustible en el cilindro y luego coordina lo que es la chispa. Ahora que ya está la mezcla de aire y combustible, mando lo que es el proceso de chispa para que se realice la detonación. Por esa razón, en los vehículos entre carburado e inyectado, tienen un mejor rendimiento los inyectados, tienen un mejor proceso de economía de combustible y también pues tienen un mejor procedimiento en funcionamiento porque hay sensores. En el carburado usted solo va a ver el sensor de temperatura y el sensor o el bulbo de presión de aceite, nada más en el carburado. Ahora en los inyectados ya viene el sensor de detonación. Usted va a decir, bueno, ¿y por qué es detonación? Porque verifica las vibraciones que provoca el motor y de esa manera pues manda esa información para que la computadora pueda regular el sistema de encendido y el sistema de inyección. Y si usted va a decir, mire, es que fíjese que yo he visto que los vehículos que vienen de Estados Unidos a veces, si se pasa de la temperatura, se apagan, porque también tienen un sistema en la cual, pues aparte de tener el sensor de temperatura, tienen un sensor de líquido y tienen un sensor de funcionamiento del motor. Entonces, a veces hay vehículos que voltean e ingresa el sensor de detonación. Eso hace que varíe la vibración más de lo normal y se apague para que no pase nada más. En el proceso de temperatura, si no baja la temperatura
a los 90 grados que trabaja un motor, entonces no puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces le colocan un poco de líquido o lo enfrían y de esa manera pues ya se enciende el motor. Eso más que todos los vehículos que vienen rodados traen ese sistema. Pero usted va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un inyectado? Es controlar todo el sistema eléctrico por medio de una computadora. Cuando hablamos de computadora, puede ser PCM, que sería mando de control de potencia, eso significa PCM. ECU, unidad de control electrónico, eso significa ECU, pero todo se refleja que es la computadora. Hoy en día tenemos un sistema que se llama CAN bus que comunica las computadoras. Un motor puede tener computadora y verificar todos los sensores, pero también tenemos computadora para la transmisión automática, tenemos computadora para lo que es el proceso de la 4x4, ABS, bolsas de aire. Entonces todas las computadoras deben de mantener una información constante para que funcione nuestro sistema de encendido. Entonces, los sensores son muy importantes. Hoy en día todos los vehículos ya vienen inyectados. A partir del modelo 2000, ya todos los vehículos son inyectados y de esa manera pues vamos a tener mejoras en rendimiento. Incluso pues hoy en día el dilema es motor 1800 o motor 2000 con sistema eco, dice. O dice, mire, motor 3500 con sistema eco. A veces muchas personas dicen, mire, que fíjese que eco significa economía. Parte sí y parte no. Parte sí porque como a la hora de proteger nuestro medio ambiente, porque ya no producen gases contaminados por la combustión, reduce el uso de combustible. Y por esa razón, un porcentaje baja el rendimiento de consumo. Pero no quiere decir que si usted tiene un motor 3500, no va a haber consumo. Normalmente un motor 3500 hace 35 o 30 por galón. Y los demás motores entre 1500 a 2000, pues van a realizar entre 45 a 50 kilómetros por galón. Solo he tenido presente el Yaris, que es motor 1500 con sistema BBTI, que es un sistema variable, en la cual pues ese sí pues llega a 70 hasta 80 kilómetros por galón, porque el motor es pequeño y tiene un sistema diferente y muy bueno que es el BBTI. Entonces vamos a tener presente los diferentes sistemas que tiene cada marca. Si usted observa en Honda, tenemos lo que es el VTEC, que también es un sistema variable en el proceso de la abertura de las válvulas. Dependiendo del procedimiento, pues hay una válvula que actúa para mejorar el rendimiento del motor y de esa manera pues minimizar el consumo de combustible. Hoy en día pues todos los vehículos pues trabajan por medio de sensores. Vamos a hablar sobre los sensores que más ayudan a nuestro sistema. Para determinar la cantidad de aire que ingresa a nuestro cilindro, primero vamos a tener un sensor que está entre el filtro de aire y lo que es el cuerpo de aceleración. En ese tramo va a haber un sensor que puede ser por medio de un hilo. De esta manera, pues verifica el flujo de aire, verifica la temperatura de aire y eso lo recibe la computadora para saber qué tanto aire está ingresando para compensar el pulso de activación de los inyectores. Cuando hablamos de pulso, los inyectores pueden abrir un tiempo determinado, pero si el pulso es más ancho, quiere decir que va a abrir más. Entonces, hay una herramienta que se puede verificar estas ondas que se llama osciloscopio. Y de esa manera podemos determinar si ese inyector, si ese sensor de oxígeno, si ese sensor está activando correctamente. Entonces, la computadora puede determinar la abertura del inyector por medio de pulsos. Recordemos que los inyectores trabajan por medio de voltaje de la batería, que son 12 voltios, y un pulso negativo que lo manda la computadora de activación. Puede ser un pulso corto, puede ser un pulso largo. De esa manera, pues, tenemos el sensor de flujo de aire. Luego tenemos en el cuerpo de aceleración, vamos a tener una veleta que cuando usted acelera, puede ser por cable. Usted va
abriendo la veleta y como referencia el TPS es el sensor que verifica el ángulo de apertura de la mariposa de aceleración y manda un voltaje de retorno. Ese sensor trabaja con 5 voltios y conforme usted va acelerando, esa señal va aumentando su voltaje. La veleta cerrada trabaja con 0.62 a 0.80 y conforme usted va acelerando, ese voltaje va a ir graduando y la abertura de la veleta también se va dando. Ese es el sensor TPS. Con esa información, la computadora también sabe qué tanto de aire va a ingresar a nuestro manifold de emisión. Luego de nuestro sensor TPS, vamos a tener un sensor que se llama MAP, presión absoluta, sensor de presión absoluta de aire. Internamente ya está en el manifold y determina qué tanta cantidad de aire ingresa a nuestro manifold y de esa manera, pues así va a ser el pulso de activación en los inyectores. Hablamos de los inyectores. Los inyectores, pues son unos mecanismos que tienen una bobina, tienen una tobera y tienen un prefiltro y tienen un sistema eléctrico de conexión. A la hora de ingresar el combustible pasa por un prefiltro, luego pues a la hora de tener corriente eléctrica lo que va a hacer es activar la bobina permite el paso del combustible y en la tobera lo que hace es atomizar el combustible dentro del cilindro. Entonces de esa manera pues ya se realiza la combustión. A la hora de realizar la combustión, sale por el escape, salen los gases quemados y hay un sensor que se llama sensor de oxígeno. Ese sensor de oxígeno determina si la mezcla fue pobre o la mezcla fue rica. Si fue pobre, prácticamente le dice a la computadora, mira, fíjate que me mandaste más aire, ahora mandame un poco más de combustible para nivelar la mezcla ideal. Entonces viene la computadora, regula eso y lo que hace pues es mandar más combustible. Y si detecta que fue una mezcla rica, entonces dice, mira, ahora me mandaste más porcentaje de combustible que de aire. Bájale un poco a ese proceso, entonces el pulso va a ser menor. La computadora va a hacer todo ese proceso conforme a la información que recibe. Entonces la computadora manda y recibe información. Pero ¿qué pasa si tenemos dañado nuestro sistema de sensor de oxígeno? Nos va a aparecer la luz de check y nos va a tirar un código en la cual nos va a decir que el sensor lambda o el sensor de oxígeno o banco 1, banco 2 están dando una información mala o está produciendo que ese sensor no trabaje. Entonces, a veces teniendo el sensor de oxígeno malo, o a veces no está malo, pero no tiene catalizador, entonces tenemos una información errónea. Y eso provoca que nuestro motor gaste más combustible. Entonces, a veces dicen, no, es que fíjese que cuando vienen los vehículos le quitan los catalizadores. Es mentira. Aquí los venden, porque esos catalizadores internamente tienen minerales que su precio, pues, como oro, plata, los venden, ¿verdad? Entonces, por eso le quitan los catalizadores, pero un vehículo debe tener catalizador. Y si no, pues le va a marcar la luz de cheque. Luego de eso, pues del sensor de oxígeno, también vamos a tener diferentes sensores, como el sensor CKP, que viene de las palabras de crankshaft position, sensor de posición del cigüeñal. El sensor de CKP determina las revoluciones del cigüeñal y nos ayuda para que la computadora tenga presente en qué momento el punto muerto superior y de esa manera pues ingresa el sensor del eje de levas, que es el CMP, que viene de las palabras de camshaft, posición del árbol de levas, y de esa manera pues se coordina lo que es la combustión. Otros sensores que podemos tener sería el proceso de refrigerante. También tenemos aparte el termoswitch que activa lo que son los ventiladores. También tenemos lo que es la IAC o motor de pasos en la cual regula las revoluciones en ralentí. Y una de las partes principales pues, que vamos a tener pues va a ser que nuestro motor trabaje correctamente y de esa manera pues vamos a tener bobinas, que son actuadores conforme a la señal que manda la computadora. Así va a ser la activación para generar la chispa. Normalmente las bobinas ingresan 12 voltios y trabajan con una alta tensión para generar la chispa. Entonces debemos ir
teniendo presente que nuestro sistema pues va a ir variando conforme nosotros vamos utilizando el sistema electrónico.